Amén. Bien, vamos a la Biblia, mis hermanos y amigos que nos visitan el día de hoy. Busquen, por favor, en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Mi intención es, si el Señor lo permite, obviamente, que veamos a partir de hoy algunas cosas basadas o sacadas, tomadas de aquí del libro de Hechos. Hechos, en el capítulo 1, vamos a estar viendo, les decía, a partir desde hoy, algunas cosas en este libro. Y mi anhelo es que el Señor, por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu, hable a nuestras vidas y hable a la vida de nuestra iglesia, y que juntos como iglesia podamos ver cómo el Señor obró por medio de su Santo Espíritu allá en la primera iglesia hace 2000 años más o menos, y quiero que veamos cómo también el Señor, por medio de su Santo Espíritu y por medio de su palabra, puede y está de hecho obrando en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de nuestra iglesia. Así que si ya tienen el pasaje allí, Hechos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1. Les recuerdo que estamos usando la Nueva Traducción Viviente, la mayoría lo tenemos, así es de que vamos a leer ahí. Y dice la palabra de Dios, versículo 1: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Hasta ahí nada más. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga este tiempo. Quiero ver entonces junto con ustedes algunas cosas que la palabra de Dios nos dice en estos versículos que hemos leído. No todos, pero sí vamos a ir viendo algunos de ellos. No lo vamos a ver a detalle porque el tiempo no nos alcanza, pero sí es mi intención que veamos algunas cosas que la palabra de Dios nos dice aquí en este pasaje. Lo primero, vamos por lo básico, lo esencial. Lo primero, estamos comenzando, repito, con el estudio de este libro de Hechos. Y una de las cosas que debemos investigar cada vez que nos damos a la tarea de estudiar una porción de la palabra de Dios, como en este caso el libro de los Hechos de los Apóstoles, es preguntarnos quién escribió este libro. Es una pregunta que todo estudioso de la palabra de Dios debe hacerse. Así que la pregunta primera que vamos a responder es esta: ¿quién escribió este libro? Este libro de Hechos está relacionado con otro libro que de hecho es uno de los que llamamos Evangelio en el Nuevo Testamento. Así es que el autor, voy a ir ya entrando en materia, el autor del libro de Hechos de los Apóstoles es también el autor de otro libro del Nuevo Testamento. Y por cierto lleva su nombre.
Me refiero al Evangelio según San Lucas. Lucas, este hombre, temeroso de Dios, seguidor de Cristo, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, fue quien escribió tanto este libro de Hechos de los Apóstoles como el Evangelio que lleva su nombre. Vamos a ver algo, miren, busquen allí en sus Biblias el Evangelio según San Lucas. Retrocedan unas páginas allí en su Biblia y van a encontrar Lucas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, dice así, miren, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. ¿Te fijas? ¿Notaste? ¿Pusiste atención a cuál es la primera palabra que aparece en el libro de los Hechos, que ya leímos, capítulo 1, versículo 1? Búscalo nuevamente, mira, Hechos 1:1. ¿Qué palabra aparece en primer lugar? Teófilo. Lucas escribió tanto su evangelio, el evangelio que lleva su nombre, como el libro de los Hechos, con la intención de instruir y hablarle a este hombre Teófilo de los hechos que tuvieron que ver con Jesús, el Hijo de Dios. Así que el autor del libro de los Hechos es Lucas. Lucas podemos ver en otro pasaje, no lo busquen ahorita, pero por ejemplo en Colosenses capítulo 4 versículo 14, el apóstol Pablo se refiere a Lucas como el médico amado, mandándole mensajes a la iglesia de Colosas y mandándole saludos, les dice, les saluda Lucas, el médico amado. Así que podemos saber también que Lucas era médico, doctor. De hecho, algunos dicen, y es muy probable, aunque no lo podemos asegurar, pero es muy probable que Lucas haya sido el médico personal del apóstol Pablo. Como lo acompañaba frecuentemente en sus viajes misioneros, es muy probable que Lucas haya sido el médico personal del apóstol Pablo. Repito, esto es probable, no lo podemos asegurar, pero es probable. ¿Ok? Así que miren, en realidad, el Evangelio de Lucas, como el libro de los Hechos de los Apóstoles, son un solo libro, una sola obra. Pero es una sola obra en dos partes, o en dos tomos, o en dos volúmenes. El primer volumen es el Evangelio de Lucas y el segundo volumen es el libro de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, miren, regresen nuevamente ahí a Hechos. Porque Lucas le dice a Teófilo, en mi primer libro, ¿te fijas? En mi primer libro, ¿cuál es ese primer libro? Ya lo comenté, Lucas, el Evangelio de Lucas. Eso implica, obviamente, que el segundo libro es este que estamos viendo, el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, podemos decirlo también de esta manera, el libro de Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas. Hechos comienza donde Lucas termina. Y yo les recomiendo que lean estos dos libros del Nuevo Testamento. Lean Lucas e inmediatamente después lean el libro de los Hechos. Se van a dar cuenta claramente que Hechos es la continuación de Lucas y repito, Hechos comienza donde Lucas termina. Lucas, el autor, iba a decir apóstol, pero no, Lucas no era apóstol, al menos no de los 12 originales. Pero Lucas, en este libro de los Hechos, abarca unos 30 años aproximadamente de historia. Después de que Jesús murió y resucitó,
El libro de los Hechos abarca más o menos unos 30 años de historia, ¿ok? Y narra básicamente la historia de la primera iglesia cristiana. Cómo surgió, cómo creció y cómo se extendió desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ah? Bien. Ya comentamos algo acerca del autor del libro de los Hechos. Recuerden, él es Lucas, el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas. Vamos ahora sí ya entrando en materia, ¿sale? Porque Lucas dice nuevamente en el versículo 1, Teófilo, en mi primer libro te relaté, oigan, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. En mi primer libro, le dice a Teófilo, allí en mi primer libro te relaté todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es obvio, si ustedes han leído el Evangelio de Lucas, van a darse cuenta que exactamente Lucas hace eso. Él relata allí en su Evangelio todo lo que Jesús hizo mientras estuvo él aquí físicamente en la tierra. ¿Recuerdan cómo comienza Lucas? El anuncio del nacimiento de Jesús. ¿Recuerdan? ¿Ah? Cómo Lucas narra que el ángel Gabriel fue enviado a María. ¿Ah? Y cómo cuando los pastores estaban velando las vigilias de la noche sobre su rebaño, Lucas, el mismo Lucas, narra cómo la gloria del Señor se presentó sobre ellos y un ángel les dirigió la palabra y aquellos tuvieron gran temor. Lucas narra desde el anuncio del nacimiento de Cristo Jesús, del Mesías prometido, pero narra también su nacimiento como tal, narra también un poco de la niñez de Jesús, narra acerca de las enseñanzas de Jesús, las maravillas que hizo Jesús, las enseñanzas de Jesús, su sufrimiento, su traición, su crucifixión en la cruz, su muerte, su resurrección y su ascensión. De hecho, si ustedes se fijan, el Evangelio de Lucas termina así, con la ascensión de Jesús. Así termina, con los apóstoles viendo cómo Jesús es levantado y llevado al cielo. ¿Ah? Así que mira, resumiendo esto, Lucas en su Evangelio nos dice algo que es vital, sencillo, pero vital, básico para la fe cristiana. Lucas nos dice en su Evangelio que Jesús es Dios. Dios encarnado, Dios hecho hombre, Dios con nosotros, viviendo entre nosotros, haciendo milagros, señales, maravillas y enseñando acerca del reino de Dios. Básicamente es lo que Lucas nos dice acerca de Jesús allí en el Evangelio que lleva su nombre. Por eso es que le dice a Teófilo, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Y yo quiero entonces mencionar en el tiempo que nos queda brevemente algunas cosas relacionadas precisamente con Él, con nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Y lo primero que quiero que veamos, lo primero que quiero mencionar es lo que dice Lucas, el autor de Hechos, en el versículo 3. Vean cómo dice. Durante los 40 días después de qué? ¿Después de qué? Después de que sufrió y murió. ¿Quién? Jesús, obviamente, ¿no? Lo primero que quiero mencionar es acerca de esto, de su sufrimiento y de su muerte. Después de que sufrió y murió. Grábate eso. No lo olvides. Él sufrió y murió. Murió. Pero no solo dice eso. Perdón que insista, pero esto es importante, es vital, es básico. Jesús sufrió. Lo leemos en los evangelios. Él fue traicionado. Él fue insultado. Se burlaron de él. Cuando lo arrestaron, lo acusaron injustamente, hicieron una farsa de juicio en su contra,
Lo golpearon, lo abofetearon, lo escupieron, le arrancaban la barba, le pusieron una corona de espinas, se burlaban de él. Él sufrió como tú y yo no tenemos idea. Y murió. Literalmente, Él murió. Físicamente, Él murió. Estuvo muerto. Físicamente murió. Completamente. No es como dicen algunos que nada más estaba inconsciente o que estaba dormido allí en la tumba. No, Él murió. Esto, repito, es vital, es una enseñanza vital, es básico para la fe cristiana. Nosotros creemos que Él murió. Murió. En una palabra, Él se ofreció en sacrificio. Cuando dice la Biblia que Él sufrió y murió, tenemos que hablar del sacrificio de Jesús. Él se sacrificó. Y oye bien esto, su sacrificio fue un sacrificio sustitutivo. Grábate eso también. Su sacrificio fue sustitutivo. ¿A qué me refiero? A que Él sufrió y murió en lugar de nosotros. Él sufrió lo que tú debiste haber sufrido. Él murió la muerte que tú debiste haber padecido. Él tomó tu lugar, Él llevó tu pecado, Él sufrió, allí en la cruz Él te sustituyó. Por eso es que decimos que su sacrificio fue sustitutivo, porque allí en la cruz Él te sustituyó a ti. Él tomó tu lugar y allí en la cruz Él llevó tu pecado y allí en la cruz Él recibió el castigo que tú y yo debimos haber recibido. Él recibió completamente toda la ira de Dios a causa de nuestro pecado. Tomó nuestro lugar, llevó nuestra culpa, nuestro pecado. Él sufrió y murió, como lo hemos dicho en otras ocasiones, y lo voy a decir una vez más, Él sufrió y murió por nuestra culpa. Y lo voy a decir personalmente, Él sufrió y murió por ti, por tu culpa, por tu pecado, por tu culpa y por mi culpa también. Ciertamente, dice el libro del profeta Isaías, Él llevó nuestros dolores. ¿Recuerdas aquel pasaje? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Él. Él sufrió y murió, pero sufrió y murió por ti, por tu culpa, tomó tu lugar. Allí en la cruz del Calvario, el Santo, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Santo ocupó el lugar de los pecadores, o sea, nosotros. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, o como dice la Reina Valera, no conoció pecado, fuera la ofrenda por nuestro pecado, es decir, fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Te fijas? Así que Él sufrió y murió por ti y por mí. Él sufrió y murió por mí, para que yo pudiera ser reconciliado con Dios por medio de Él. Y entonces, una vez estando reconciliado con Dios, yo pueda estar en una correcta relación con Dios por medio de Él. Esa, hermanos y amigos, esa es la buena noticia del Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia del Evangelio. Y vuelvo y pregunto nuevamente, ¿estás ya reconciliado con Dios por medio de Cristo? ¿Estás ya en una correcta relación con Dios por medio de Cristo? ¿O no? Si no es así, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y ven a Dios a través del único medio, del único camino que hay, que es nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús.
Así que Cristo sufrió y murió, no por sus pecados, sino por los nuestros. Recuerda, su sacrificio fue sustitutivo. Y ya mencioné un poco acerca de esto. Vamos a ver algo más aquí en el libro de los Hechos. Y quiero que veamos también algo más acerca de su resurrección. Allí mismo en el versículo 3. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Así que mira, Él murió 100% muerto, literalmente. Él murió, pero también Él resucitó. Literalmente, Él volvió a la vida. Él vive, Él está vivo. Y durante 40 días, dice el pasaje, estuvo presentándose delante de los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Vamos a ver un pasaje más, mira. No quites de ahí la mano de ahí de Hechos, pero vamos a ver otro pasaje. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Primera de Corintios 15, versículo 3. Le dice el apóstol Pablo a los corintios: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo, óyelo, aquí viene, mira. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues yo soy, dice, el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. ¿Te fijas? Estas son las pruebas convincentes de las que habla Lucas allí en el libro de los Hechos. Durante 40 días, después de que sufrió, murió y resucitó, Jesús estuvo apareciéndose a diferentes personas con pruebas convincentes de que Él realmente estaba vivo. Y esto también es algo que es esencial, es básico para la fe cristiana. Si creemos que Jesús murió, también creemos que Él resucitó. Él resucitó. Y eso es lo que celebramos y recordamos cada semana que nos reunimos aquí en este lugar. Recordamos y celebramos a nuestro bendito Señor y Salvador, quien sufrió y murió por nosotros, quien llevó nuestro pecado, quien murió, sí, murió, pero resucitó y Él está vivo. Adoramos y alabamos al único Dios vivo y verdadero. Lo hacemos. Créelo. Créelo. No adoramos una imagen muerta. No adoramos un ídolo falso. Adoramos al único Dios vivo y verdadero. Ya vimos un poquito acerca de su sacrificio. Ya vimos un poquito acerca de su resurrección. Pero vamos a hablar algo más. Regresen a Hechos, por favor. Hechos, capítulo 1. En el versículo 2, nuevamente. Y déjenme leer desde el 1 para que nos quede más claro. Nuevamente desde el 1. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta cuándo dice el versículo 2?
hasta el día que fue llevado al cielo. Grábate eso, hasta el día que fue llevado al cielo. Ya hablamos de su sacrificio, ya hablamos de su resurrección. Ahora vamos a ver un poco acerca de su ascensión. De su ascensión, hasta el día que fue llevado al cielo. Él, nuestro bendito Señor y Salvador, murió, resucitó al tercer día por el poder de Dios y ahora dice la palabra de Dios, esto es algo que enseña la Biblia claramente, ahora Él está sentado en el lugar de máximo honor a la diestra del Padre y desde allí Él gobierna absolutamente todo. Mira, aquí mismo en este capítulo 1, que también ya los leímos estos versículos, pero vamos a verlo una vez más, en el versículo 9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. ¿Te fijas? A eso nos referimos cuando hablamos de la ascensión de Jesús. ¿Ah? Él ascendió, Él fue llevado por el Padre. ¿Ah? Y los apóstoles lo vieron cómo iba elevándose, levantándose hasta que ya no pudieron verlo. Él fue llevado al cielo y ahora está allí a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Y desde allí Él reina, desde allí Él gobierna absolutamente todo. Más adelantito voy a mencionar algo de esto. De hecho, las aplicaciones tienen que ver con esto. Más adelantito, llegando al punto de las aplicaciones, vamos a mencionar algo al respecto, algo más. Cristo ascendió, Él está ahora a la diestra del Padre, pero eso implica algo que también es vital para la fe cristiana. Podemos hablar de el sacrificio de Cristo, podemos hablar de la resurrección de Cristo, podemos hablar de su ascensión, pero si hablamos de todas estas cosas, tenemos que hablar también de su exaltación. Cristo fue exaltado por Dios el Padre por encima de todo. ¿Recuerdan aquel pasaje? Vamos a verlo. Miren, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Un pasaje que frecuentemente recordamos aquí y leemos aquí, lo vamos a leer y a recordar una vez más. Filipenses 2, versículo 5. Dice otra vez el apóstol Pablo aquí en este pasaje: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió. Aquí viene, mira, te fijas otra vez. Y murió en una cruz como morían los criminales. Y aquí viene, mira, versículo 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Te fijas? Cristo sufrió y murió en la cruz como morían los criminales, resucitó al tercer día por el poder de Dios, ascendió al cielo y Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo puso, como dice esta traducción que estamos usando, Dios lo colocó o lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Cristo está ahora en el lugar de máximo honor en todo el universo. Por encima de Él no hay nada ni hay nadie.
Pero no solo eso, junto con eso, Él recibió toda la autoridad. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 28? ¿Ah? Lo que conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28, 18, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: toda autoridad o potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Señor soberano en el cielo y en la tierra, el único, no hay otro aparte de Él. Toda autoridad le pertenece a Él. Así que ahora Él está en el lugar de máximo honor, en su trono, reinando con poder y autoridad. Y lo mejor que podemos hacer tú y yo, y lo mejor que puede hacer el ser humano en general, es reconocer humildemente y de todo corazón esto: Jesús es el Señor. ¿Lo reconoces? ¿Puedes decirlo? Jesús es el Señor. Él es el Señor. ¿Ah? Y va a llegar el día, óyelo bien, va a llegar el día tan cierto y tan seguro como que hoy estamos aquí. Va a llegar el día en que toda rodilla se doble delante de ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos, absolutamente todos los seres humanos que han vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad, un día reconocerán y doblarán su rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y van a confesar: Jesús es el Señor. Unos lo van a hacer sinceramente, de corazón, y van a disfrutar de la gloria de Dios por la eternidad. Pero otros lo van a hacer, y lo van a hacer de mala gana, a fuerzas, para que después de hacer esa declaración sean lanzados al lago de fuego que la Biblia le llama infierno. Así que lo mejor que puede hacer el ser humano, lo mejor que puedes hacer tú que estás aquí hoy, es ahora, no lo postergues, ahora, que tienes la oportunidad, humíllate delante de Dios, reconoce que Jesús es el Señor y reconcíliate con Dios por medio de Cristo. Dobla tu rodilla delante de Dios. Lo vas a hacer un día, tarde o temprano lo vas a hacer. Si no lo haces ahora de manera voluntaria, lo vas a hacer en aquel día cuando toda la gente reconozca que Jesús es el Señor. Lo vas a hacer, pero entonces será demasiado tarde. Reconocerás de mala gana que Jesús es el Señor e inmediatamente después serás lanzado al infierno. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Arrepiéntete, humíllate delante de Dios. Reconoce que Jesús es el Señor. Reconócelo. Porque esa es la única manera en que puedes reconciliarte con Dios por medio de Cristo. Hay un salmo que dicen los eruditos, los teólogos, que es el salmo que más se cita en el Nuevo Testamento. Y el salmo al que me refiero es el Salmo 110, seguramente lo has leído. Si te pregunto cómo comienza el salmo, seguramente ahorita no te recuerdas, no te acuerdas, pero si leemos el versículo 1 de ese salmo, mira, vas a decir: ya sabía que así decía. Mira, Salmo 110, versículo 1. Mira, precioso salmo. Este es un salmo mesiánico.
Salmo mesiánico que se refiere al Mesías, al Señor Jesús. Mira cómo comienza: el Señor le dijo a mi Señor. ¿Qué se refiere a esto? Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo, ¿qué cosa? Siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. ¿Te fijas? Cristo Jesús fue exaltado por el Padre, quien lo colocó en el lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Regresen a Hechos. Bueno, ya para terminar con este punto, ¿recuerdan también el Salmo 24? En uno de los versículos, y creo que lo repite 2 veces, esa frase preciosa cuando el salmista dice en el Salmo 24: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará, ¿quién? El Rey de Gloria, en una imagen que se refiere a nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús, exaltado y puesto en el lugar de máximo honor. ¿Quién es ese Rey de Gloria?, pregunta el salmista, y en el Salmo 24, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Regresen a Hechos, ahora sí. Ya vimos un poco acerca del sacrificio de Cristo, de su resurrección, de su ascensión, de su exaltación. Pero no podemos hablar de todo esto sin mencionar algo más que tiene que ver también con Él. Capítulo 1, versículo 9, una vez más. De hecho, no es en el 9, es en el 11, pero déjenme leer desde el versículo 9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero, ¿qué dice enseguida? Pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. No podemos hablar de todo lo que ya hablamos con relación a Cristo si no hablamos también de esto, del regreso de Cristo. Él viene. Él viene. Él viene por segunda vez. Y vuelvo y repito, tan seguro y tan cierto como que estamos aquí hoy. Cristo viene. Viene por los suyos. Viene por su pueblo. Y esa es la esperanza que tenemos tú y yo. Una esperanza segura, ciertísima, de que Él viene por nosotros. Y si no nos toca a nosotros contemplar ese evento glorioso y maravilloso, tenemos la esperanza y la seguridad de que un día el Señor nos llamará a su presencia y vamos a dejar este cuerpo físico, vamos a morir físicamente, pero en el momento de que eso ocurra, vamos a pasar a la eternidad, a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos muy buenas personas y hacemos cosas buenas. No, y 1000 veces no. Porque Cristo sufrió y murió por nosotros. Porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Porque Él llevó nuestro pecado. Porque Él murió por nuestra culpa. Y cuando un pecador, así como tú y como yo, cree eso, en ese momento Dios lo perdona y lo salva. Y por medio de su Santo Espíritu lo transforma y lo hace una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
¿Te fijas? Cristo viene, pero viene por los suyos. Y lo mejor que podemos hacer tú y yo es estar preparados para ese día. Y la única manera de estar preparados es poner toda nuestra confianza en estas cosas, en esto que hemos visto, lo que la palabra de Dios nos dice, no solo en este pasaje, sino en muchos más, acerca de nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Así que mira, Lucas escribe acerca de Jesús. Jesús es el protagonista no solo del libro de los Hechos, sino de toda la Biblia. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a Él, a Cristo. Y aquí en el libro de los Hechos, Jesús es el sujeto predominante en Hechos, pero también en toda la Biblia. Y también en el Evangelio de Lucas, que lo escribió el mismo autor de Hechos. Allí en el Evangelio de Lucas, el autor Lucas relata, como ya lo vimos desde el principio, Lucas relata las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado arriba. Es decir, mientras estuvo aquí en la tierra, físicamente, su ministerio terrenal. Aquí ya en el libro de los Hechos, Lucas relata lo que Jesús continuó haciendo aquí en la tierra también, por medio de su Santo Espíritu y a través de la iglesia. Dicho de otra manera, en el Evangelio de Lucas, el autor relata la obra de Cristo aquí en la tierra, en su cuerpo físico, mientras que en el libro de los Hechos, Lucas relata el ministerio de Cristo también desde el cielo a través de su cuerpo espiritual. ¿Y sabes quién es el cuerpo espiritual de Cristo Jesús? Nosotros. La iglesia. La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el libro de los Hechos vemos al mismo Jesús que está en el cielo, exaltado por el Padre, puesto en el lugar de más alto honor, obrando todavía en la tierra, ya no físicamente, sino espiritualmente, a través del Espíritu Santo y a través de la iglesia. Ahora vamos ya terminando y vamos al tiempo de, brevemente, algunas aplicaciones. ¿Sabes una cosa, hermano, hermana? Mira, el mismo Jesús del que Lucas relata en su Evangelio, en el Evangelio de Lucas, valga la redundancia, el mismo Jesús que estuvo aquí en la tierra hace 2000 años físicamente y estuvo haciendo señales, prodigios, maravillas y enseñando acerca del reino de Dios. Él sufrió, murió por nosotros, fue muerto en una cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, fue ascendido al cielo, fue exaltado por el Padre y desde allí, óyelo bien, desde allí Él continúa obrando aquí en la tierra. Exaltado sobre todo desde su trono, en el lugar de máximo honor, con poder y autoridad soberanos, Jesús sigue obrando hoy y su obra, óyelo bien, su obra es imparable. No puede ser parada su obra. Nadie puede detenerla. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer entonces es vivir cada día sabiendo esto y confiando en esto. La pregunta es, ¿lo sabes? ¿Confías cada día de tu vida que Jesús está en el lugar de máximo honor y desde allí, con poder y autoridad, Él gobierna, reina y señorea absolutamente por encima de todas las cosas? ¿Lo sabes? ¿Confías en eso?
Hermanos, cada día de nuestra vida necesitamos saber esto. Necesitamos saber que Cristo está en su trono y desde allí, dice la Escritura, desde allí Él reina y gobierna y controla absolutamente todo. Todo. No hay nada que escape ni a su mirada, ni a su mano, ni a su poder, ni a su gracia, ni a su misericordia. Necesitamos vivir cada día sabiendo y creyendo lo que Él ha dicho. Lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho, Él, yo no lo digo, Él, Jesús, Él ha dicho, por ejemplo, otra vez en Mateo 28, Él ha dicho, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él lo dijo, Él lo dijo. Y Él es fiel y lo cumple. Hermanos, necesitamos la fe, necesitamos la confianza de hombres y mujeres de los cuales leemos en la Escritura. Necesitamos la fe de hombres, por ejemplo, hombres como Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? Leemos también de él aquí en el libro de los Hechos. Miren, busquen Hechos capítulo 6, brevemente. Hechos capítulo 6. Permítame, hermano. Hechos capítulo 6, versículo 5. 6:5. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando la primera iglesia allá en Jerusalén, estaba creciendo a pasos acelerados? Llegó el momento en que hubo ahí un desacuerdo, un problemita entre los hermanos, entre los creyentes. Y había que ponerle solución a ese problema. Los griegos estaban quejando de que sus mujeres eran desatendidas a la hora de la distribución. ¿Qué hicieron los apóstoles? Bueno, dijeron, nosotros no podemos descuidar la oración y el estudio de la palabra para servir a las mesas. Lo que podemos hacer es que escojan ustedes a algunos varones para que sirvan a las mesas. Y dice el versículo 5, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Junto con él eligieron a otros hombres también, pero ahorita vamos a enfocarnos en Esteban. ¿Les parece? Brínquense al versículo 8. Versículo 8. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y como consecuencia de eso, cada vez que pasó, se llenaron de celos, de envidia, y dice el versículo 11, entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. ¿Te fijas? Bueno, para no ocupar más tiempo, a Esteban lo arrestaron, lo llevaron ante las autoridades religiosas, y dice el versículo 15, en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban. ¿Por qué? Porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Estando delante de ellos, le dieron la oportunidad a Esteban de que hablara. Y si tú lees el capítulo 7 de Hechos, te vas a dar cuenta lo que Esteban dijo delante de esos hombres, y me encanta cómo los acusa abiertamente, los señala y les dice, ustedes mataron a Jesús. Cuando los líderes religiosos escucharon eso, dice que se llenaron de rabia, crujieron los dientes. Ahí en el capítulo 7, versículo 54, mira. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio, aquí viene, mira, y vio la gloria de Dios y vio, ¿a quién? A Jesús de pie
en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. A Esteban se le conoce como el primer mártir de la iglesia. ¿Cuál es el punto con todo esto que hemos leído? El punto es este. Aún en la hora más difícil, aún en la hora más oscura de tu vida, óyelo bien, tú puedes ver al Hijo de Dios sentado en su trono a la derecha del Padre, en el lugar de máximo honor, gobernándolo todo con poder y autoridad. Y déjame aclararlo, no estoy hablando de verlo físicamente, estoy hablando de verlo con ojos de la fe. Aún en la hora más oscura y más difícil de tu vida, tu fe puede estar puesta en aquel que sufrió y murió por ti, en aquel que resucitó, en aquel que fue exaltado por el Padre y está ahora sentado en el lugar de máximo honor a la derecha del Padre, y desde ahí, repito, gobierna, señorea, reina por sobre todas las cosas con poder y autoridad. Aún en la hora más difícil de tu vida, tú puedes mantenerte firme, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo está tu vida? Al día de hoy, ¿cómo está tu vida? Tú sabes. Yo no sé si has pasado por aflicciones, probablemente sí. Si no has pasado por aflicciones, ¿vas a pasar? Espéralas. Algunas ligeras, otras medio fuertes y otras bien fuertes. Pero vuelvo y repito, aún en la hora más oscura y más difícil de tu vida, tú puedes mantenerte firme, contemplando al Hijo de Dios sentado en el lugar de máximo honor. Vamos a terminar leyendo un pasaje más ahora en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. No, capítulo 1, versículo 4. Mira lo que dice aquí el apóstol Juan. Perdón. Dice en el versículo 4, yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel, óyelo, que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. ¿Te fijas qué saludo? Tremendo saludo, ¿eh? Y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, aquí nos presenta, nos da un saludo trinitario. Aquí vemos a la Trinidad. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que era, que siempre era y que aún está por venir. Dios el Padre. ¿Y de quién más dice? Y del Espíritu de 7 aspectos, el Espíritu Santo. Y versículo 5,
y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Te fijas? Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Espíritu. No, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Me hice bolas, pero ustedes me entendieron. Ajá. Bueno, en el versículo 8, vean cómo dice. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. ¿Te fijas? Él es Jesús, el alfa y el omega, la A y la Z, el principio y el fin. Él es Él, el que es, el que era y el que ha de venir. Grábate esto, Él mismo dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, y todo lo que pasa desde la A hasta la Z, nada de lo que pase allí entre esos dos puntos escapa ni a mi poder, ni a mi mirada, ni a mi mano. Yo soy el Todopoderoso. Y en el versículo 17 dice, cuando lo vi, dice, aquí es Juan, el apóstol que está hablando, cuando lo vi caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y la tumba. ¿Sabes qué es lo que significa? Dicho en palabras bien simplonas, esta última frase, cuando Jesús dice, yo tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba, en palabras bien sencillas, Jesús dice, yo soy el que manda. Aquí el que manda soy yo. Por encima de mí no hay nada, ni hay nadie. Yo soy. Yo soy. Así que Jesús es Dios. Jesús es Dios, créelo. Y cada vez que tengas oportunidad, decláralo. Confiésalo para que se oiga más bíblico. Confiésalo. Jesús es Dios. ¿Y sabes por qué hago énfasis en esto? Porque muchos que dicen creer en Dios, en lo profundo de su corazón y de su mente, no reconocen que Jesús es Dios. Para ellos es un gran maestro, un gran profeta, un buen hombre, pero no reconocen que Jesús es Dios. Grábatelo, Jesús es Dios. Él es Señor. Él es Rey todopoderoso y soberano. Él vive por siempre y para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Él es. Así que llévate esto, mira. En la calma, Él es Dios todopoderoso y soberano. En la tormenta, Él es Dios todopoderoso y soberano. En tiempos buenos, Él es Dios todopoderoso y soberano. En tiempos malos, Él es Dios todopoderoso y soberano. Y Él, dice la Biblia en Filipenses, Él ha comenzado una buena obra en nosotros. Y esa buena obra que Él ha comenzado, la va a completar, la va a terminar. Él ha dicho, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, días buenos y días malos. En la calma y en la tormenta, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Él lo ha dicho y Él lo va a cumplir. Así que la gracia de Dios, hermanos, nos sostenga cada día y nos ayude a ver con ojos de la fe, aún en la hora más difícil de nuestra vida, que Jesús es Dios, el único Dios vivo y verdadero, soberano y todopoderoso, quien está sentado
en su trono a la diestra del Padre, reinando con poder y autoridad sobre todas las cosas. Créelo y recuérdalo. Pónganse de pie. Quiero que terminemos leyendo aquí mismo en Apocalipsis, en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, la segunda parte del versículo 5 que no la leímos, y también el 6. Mira cómo dice. ¿Ah? Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? ¿Sí? Bien. Dice así: toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. A Él, a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien derramó su sangre por nosotros. Y esto quiero que sirva como preparación para la cena del Señor. ¿Ah? A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Vamos a cantar una canción y vamos preparándonos para la cena del Señor también.